Estás castigada hasta que te disculpes con tu hermano. Mi padre lo gritó frente a toda la familia. Todos se rieron. Sentí mi rostro arder, como si la sangre me hubiera subido de golpe, pero no dije ni una sola palabra. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, volvió a hablar como si nada hubiera pasado. Me miró por encima de su taza de café y dijo: «Por fin aprendiste cuál es tu lugar». Subí a mi habitación con el estómago hecho un nudo, y cuando entré, no había nada. Ni mi ropa, ni mis libros, ni mis cajas. Nada. La familia sonreía. Yo temblaba. Sentía el pecho hundirse, como si me faltara el aire, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Me llamo Valeria Mendoza y tengo 27 años. Y antes de que pienses, seguramente exageras, te juro que ojalá estuviera inventando. Porque lo que pasó ese fin de semana cambió para siempre la manera en la que veo a mi familia, y a mí misma. Mi papá, Arturo Mendoza, tenía 59 años y una habilidad que siempre me dio miedo: podía hacerte sentir pequeña con una sola frase. No necesitaba golpear la mesa ni insultarte con groserías. Le bastaba con mirarte como si fueras un error, y sonreír, para que todos pensaran que él era el bueno. Mi hermano, Esteban, tenía 32. Era el orgullo de la casa. El que sí salió bien. Abogado, carro nuevo, reloj caro, sonrisa perfecta. Y yo era la que se cree mucho. La que estudió. La que trabajó. La que se salió de la casa temprano. La que no agachaba la cabeza. Y esa, para mi papá, era la peor ofensa. Todo empezó el día que murió mi abuela, doña Inés Mendoza. Tenía 86 años. No era una santa, pero tampoco era una mujer débil. Siempre dijo las cosas de frente. Y conmigo tuvo un cariño especial que a veces me daba culpa, porque yo sabía que eso molestaba. Recibí la llamada de mi tía a las 6 de la mañana. Recuerdo la hora exacta porque ya estaba despierta, sentada en mi cama, revisando mensajes de trabajo. Cuando escuché: «Ya se nos fue tu abuelita», sentí que el aire se volvió pesado, como si me hubieran puesto una cobija mojada encima del pecho. Manejé hasta la casa familiar en silencio. Sin música. Sin radio. Solo el sonido del motor y mis pensamientos gritándome cosas que no quería oír. Cuando llegué, mi papá ya estaba ahí, de pie en la sala, como si fuera dueño del momento. No estaba llorando. Estaba hablando por teléfono. Lo escuché decir: «Sí, el trámite, la papelería, la notaría». Como si la muerte de mi abuela fuera solo una fila más en un banco. Esteban estaba a su lado, con el brazo sobre el hombro de mi papá, como si entre los dos formaran una pared. Cuando me vieron, no hubo abrazo. No hubo «¿Cómo estás?». Solo una mirada rápida y una frase. «Ya llegaste», dijo mi papá. «Llegaste tarde». No respondí. Porque si hablaba, iba a llorar. Y si lloraba, iba a darles algo que no quería darles: satisfacción. Esa noche, después del velorio, cuando todos se fueron a dormir, subí a mi antiguo cuarto. Ese que todavía olía a madera vieja y a perfume guardado en el closet. Me senté en la cama y, por costumbre, abrí el cajón del buró. Ahí había un sobre. No era un sobre cualquiera. Era grueso, color crema, con mi nombre escrito a mano. Valeria. La letra era de mi abuela. Me temblaron las manos. Y no por emoción bonita, sino porque sentí que ese sobre era una piedra, y que si lo abría, ya no iba a poder hacerme la que no sabía. Lo abrí despacio. Adentro venía una carta y una copia de un documento, incompleta, como si hubieran arrancado hojas. Pero en esa copia había una línea subrayada con marcador amarillo. Beneficiaria: Valeria Mendoza. Me quedé helada. Leí la carta una vez. Luego otra. Y a la tercera ya estaba llorando sin hacer ruido, con la cara enterrada en la almohada para que nadie me escuchara. Mi abuela había escrito: «Si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy, y tu papá ya está haciendo lo que yo sabía que haría». Y ahí entendí algo que me dio rabia. Porque no se trataba de un castigo. No se trataba de una disculpa. Se trataba de algo mucho más grande. Y ellos aún no sabían que yo tampoco pensaba quedarme callada. Mi abuela no solo se despidió. Mi abuela me advirtió. Pero luego.
Luego pasó algo que no me esperaba, y que me hizo guardar esa carta como si fuera una prueba de vida o muerte. Porque en la última línea, mi abuela escribió: no confíes en nadie hasta que llegue el momento correcto. Ni siquiera en tu mamá. Cuando terminé de leer, escuché pasos en el pasillo. Rápidos. Firmes. Y entonces la puerta se abrió sin tocar. Mi papá. ¿Qué haces en mi casa despierta a estas horas? Dijo, como si yo fuera la intrusa. Yo me limpié las lágrimas rápido. Escondí el sobre debajo de la cobija sin que lo viera, y me enderecé. No puedo dormir, papá. Él me miró como si estuviera calculando algo. Como si mi dolor le sirviera para medirme. Mañana vienen todos, dijo. Vamos a hacer una reunión familiar. Y quiero que te comportes. Esa frase, quiero que te comportes, siempre significó lo mismo en mi casa: cállate, sonríe, no preguntes, no molestes. Asentí. Él se iba a ir, pero antes volteó y remató. Y ni se te ocurra mencionar testamentos ni herencias. Tu abuela ni siquiera estaba bien de la cabeza al final. Se me erizó la piel. Porque si yo no hubiera abierto ese cajón, si yo no hubiera visto ese documento, me lo hubiera creído. Y eso fue lo primero que me rompió por dentro, darme cuenta de que mi papá ya tenía la historia lista. Para quitarle valor a la voluntad de mi abuela. A la mañana siguiente, la casa parecía preparada para una boda. No exagero. Mi tía puso manteles blancos, la sala olía a café recién hecho, y había charolas de pan dulce como si fuéramos a recibir a una figura importante. Y en cierto sentido, sí, iban a recibir el discurso de mi papá. Esa reunión era una trampa. Y yo todavía no sabía hasta qué nivel. Llegaron mis tíos, primos, cuñadas, sobrinos. 30 personas, fácil. Algunos hasta llegaron con regalitos, por el pésame, como si esto fuera un evento social. Yo me movía entre todos como sombra. Saludaba, sonreía, cargaba platos, servía agua. Porque cuando eres la que no cuenta, te vuelves útil. Para no estorbar. Y entonces lo vi. A un hombre que no conocía. Canoso, traje gris, lentes delgados. No parecía familiar, no parecía amigo. Parecía algo peor, alguien que viene a decir verdades. Me quedé mirándolo desde la cocina. Y cuando él volteó, me sostuvo la mirada solo un segundo. Y asintió, como si ya me hubiera visto antes. Me dio un escalofrío. Mi papá se paró en medio de la sala y golpeó su copa con una cuchara. Familia, dijo. Gracias por venir. Hoy no solo venimos a despedir a mi madre como se debe. También venimos a poner orden. Cuando mi papá dice, poner orden, significa ponerme a mí en el centro. Habló de mi abuela como si él fuera su héroe. Dijo que la cuidó, que la sostuvo, que hizo todo. Y muchos asentían, porque asentir es más fácil que dudar. Luego dijo: mi madre dejó cosas importantes. Y como cabeza de familia, yo voy a administrar todo para que caiga en las manos correctas. Y en ese momento, volteó a ver a Esteban. Mi hijo, dijo. Él sí sabe cómo manejar responsabilidades. La gente aplaudió. Yo sentí el sobre en mi bolsa como si pesara 1 tonelada. Entonces, mi tía, la única que a veces se atreve a hacer preguntas, dijo: ¿y Valeria? ¿No le toca nada? Se hizo un silencio raro. De esos silencios que duran poco pero te cambian el pulso. Mi papá sonrió. Valeria, dijo. Ella es muy sensible. Y ya saben cómo es. Se abruma. Se confunde. Varias personas se rieron suavecito. Como si fuera una broma. Mi cara empezó a arder. Yo no dije nada. Pero en mi cabeza solo repetía: mi abuela puso mi nombre. Mi abuela puso mi nombre. Y ahí fue cuando mi papá lanzó la primera puñalada real. De hecho, antes de seguir, quiero que Valeria le pida una disculpa a su hermano. Aquí. Ahora. Frente a todos. Mi corazón se me fue al piso. ¿Disculpa? Logré decir. ¿Por qué? Él me miró, frío. Porque te has portado como si tuvieras derecho a opinar.
Porque le hiciste una pregunta inapropiada ayer a Esteban. Y porque yo no voy a permitir que sigas faltando al respeto. Los ojos de Esteban brillaron. No de tristeza. De victoria. Y entonces mi papá gritó, más fuerte. Estás castigada hasta que te disculpes con tu hermano. Y la sala. La sala se rió. Ahí fue donde sentí mi rostro arder de verdad. Como si me hubieran puesto fuego por dentro. Pero aún no era lo peor. Porque el castigo no era solo humillarme. El castigo era lo que iba a hacer después, cuando yo subiera a mi cuarto creyendo que solo era una escena. No. Era una operación. Subí las escaleras con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba deshaciendo. Escuchaba risitas atrás de mí, susurros, hasta un ¡ay! ¡Qué dramática!, que me cayó como agua hirviendo. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Me apoyé en la madera y me tapé la boca para no soltar un grito. Saqué el sobre de mi bolsa. Lo abrí otra vez, como si necesitara confirmar que no lo había soñado. Beneficiaria, Valeria Mendoza. Entonces sonó mi teléfono. Mensaje de mi mamá. Hija, por favor, no lo hagas más grande. Ya sabes cómo se pone tu papá. Leí eso y me dio una rabia triste. Esa rabia que te da cuando alguien te pide paz. Pero solo si la paz la pagas tú con tu dignidad. Me limpié las lágrimas, me lavé la cara, me puse una sudadera. Y me dije. Ok. No voy a hacer escándalo hoy. Pero no voy a soltar esto. Esa noche bajé a cenar como si nada. Me senté en un extremo. Esteban hablaba de casos, de clientes, de contactos. Mi papá lo miraba como si estuviera viendo su reflejo. En cambio, a mí me trataban como una silla vacía. Cuando terminó todo, mi papá me llamó a su estudio. Ese cuarto donde siempre se arreglan las cosas. Donde él se sienta y los demás escuchan. Mañana en la mañana quiero tu disculpa, dijo. Y quiero que la digas bonito. ¿Qué ese note que aprendiste? No contesté. Me miró con esa sonrisa que no es sonrisa. Por fin aprendiste cuál es tu lugar, dijo, como si ya hubiera pasado. Yo subí a dormir con un nudo en la garganta. Pero antes de cerrar los ojos, tomé una decisión, no iba a suplicarle a nadie. Ni a mi papá. Ni a mi hermano. Ni a esa sala llena de gente que se rió. Iba a irme. Pero no, irme enojada. Irme inteligente. A las 4 de la mañana, me levanté en silencio. Agarré mi mochila, metí un cambio de ropa, mi cargador, mi carta, la copia del documento. Y salí de puntitas. Bajé las escaleras sin prender luces. Salí al patio trasero. El aire estaba frío, y todo olía a tierra húmeda. Y en ese momento, escuché la puerta de la cocina. Alguien estaba despierto. Me escondí detrás de la columna del porche. Y vi a Esteban. Esteban, en pijama, hablando por teléfono en voz baja, pero clara. Sí, licenciado. Mañana en la tarde. Mi papá quiere que sea ya. Que se lea todo. Pero como lo acordamos. Se me heló el cuerpo. Licenciado. Se lea todo. Y entonces escuché otra frase que me dejó sin aire. No, Valeria no va a hacer nada. No se atreve. Mi papá la tiene controlada. Me tapé la boca con la mano. Porque en esa frase entendí que el castigo no era un arrebato. Era una estrategia. Una manera de dejarme humillada para que yo no abriera la boca cuando llegara el licenciado. ¿Y si Esteban estaba organizando algo con un abogado? Entonces lo que venía no era una discusión familiar. Era algo legal. Algo que podía quitarme todo antes de que yo siquiera pudiera defenderme. Yo no esperé más. Me salí por la puerta de atrás, crucé la calle, caminé hasta la avenida principal y tomé un taxi. Y mientras el taxi se alejaba, yo solo pensaba. Mi abuela tenía razón. Mi papá va a hacer lo que siempre hace. Y yo. Yo tenía que hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Anticiparme. Llegué a un café que abría 24 horas. Pedí un café que ni siquiera probé. Solo necesitaba un lugar donde sentarme y pensar sin oír risas. Saqué el teléfono y busqué el nombre que venía en la carta de mi abuela.
No había puesto muchas instrucciones, solo una: cuando llegue el momento, busca al licenciado Julián Rivas. Él sabe todo. No sabía quién era. Pero si mi abuela lo escribió, no era por nada. Lo busqué. Julián Rivas, abogado, testamentos. Apareció una oficina pequeña, en el centro. Teléfono fijo. Horario: abren a las 9 de la mañana. Eran las 5:20. Me quedé viendo el reloj del café como si fuera una bomba. A las 9 en punto, marqué. Contestó una mujer. Oficina del licenciado Rivas, buenos días. Tragué saliva. Me llamo Valeria Mendoza. Y creo que mi abuela, Inés Mendoza, me dejó algo. Me dijo que lo buscara. Hubo un silencio corto. Espéreme en la línea, por favor. Mi mano temblaba tanto que casi se me cae el teléfono. Regresó. Señorita Valeria. El licenciado dice que puede recibirla hoy mismo. ¿Puede llegar en una hora? Yo miré mis rodillas, como si mis propias piernas fueran a decidir por mí. Sí. Sí puedo. Colgué. Y en ese instante, me llegó un mensaje de Esteban. ¿Dónde estás? Papá te está buscando. Más te vale aparecer. No contesté. Porque si contestaba, me iban a ubicar. Y si me ubicaban, me iban a doblar. Así que hice lo único que podía: me levanté, salí a la calle y me fui directo a la oficina del licenciado Rivas. Con el pecho apretado, pero la cabeza clara. Y te juro que cuando crucé esa puerta, no iba preparada para lo que iba a escuchar. El licenciado Julián Rivas era justo como me lo imaginé: serio, canoso, traje sencillo, ojos de esos que parecen leerte sin que abras la boca. Me hizo pasar a una oficina pequeña con archiveros altos y una mesa llena de carpetas. Olía a papel y café viejo. Valeria, dijo. Tu abuela me contrató hace años. Y sí. Ella dejó las cosas muy claras. Yo saqué la carta. La puse sobre su escritorio. Saqué la copia del documento. Él no pareció sorprendido. Tu papá no sabe todo lo que tu abuela firmó, dijo. Y eso es lo que te está salvando. Me costó respirar. ¿Qué quiere decir? Él abrió una carpeta, sacó un documento original con sellos y firmas, y lo puso frente a mí. Tu abuela creó un fideicomiso irrevocable. Irrevocable. Esa palabra me sonó a puerta cerrada. Pero para ellos. Eso significa que tu papá no puede cambiar al beneficiario solo porque quiera, continuó. Ni puede quitarte lo que tu abuela te dejó. A menos que un juez le crea que tu abuela no estaba en sus 5 sentidos. Me acordé de lo que mi papá dijo: ni siquiera estaba bien de la cabeza. Lo tenía ensayado. El licenciado Rivas me miró fijo. Pero tu abuela también previó eso, dijo. Tiene una evaluación médica de su lucidez. Fechada. Firmada. Con testigos. Yo sentí algo nuevo en el pecho. No era paz. Era fuerza. Entonces. ¿Él no puede? Pregunté. Él ya intentó, dijo el licenciado. Y aquí viene lo grave: hay una solicitud presentada. Para mover todo a nombre de tu hermano. Se me fue la sangre a los pies. ¿Qué? Él asintió. Hace pocos días. Con tu papá como administrador y tu hermano como propuesto beneficiario. Me tapé la boca. Porque entonces todo tuvo sentido: la humillación, el castigo, la disculpa pública, el control. Era para que yo no hablara cuando ellos leyeran su versión. Valeria, dijo el licenciado, más suave. Tu abuela te quiso proteger. Pero ahora te toca a ti decidir cuándo sacas esto. Yo tragué saliva. Hoy, dije. Hoy mismo. Él me observó un momento, como si midiera si yo aguantaba la tormenta. Tu familia tiene una reunión, ¿verdad? Preguntó. Yo asentí. 30 personas. Él cerró la carpeta con calma. Entonces vamos a ir. Pero vamos a ir bien. Y ahí, justo ahí, entendí que lo que venía no iba a ser un drama familiar. Iba a ser la verdad en vivo. Con testigos. Con documentos. Con todo.
El licenciado Rivas me hizo copias certificadas. Metió los originales en su portafolio. Me explicó paso por paso qué decir y qué no decir. No para ganar una discusión, sino para no caer en las trampas de mi papá. Tu papá va a tratar de hacerte parecer inestable, dijo. Va a decir que te manipulo. Va a decir que tu abuela estaba mal. Va a querer hacer un show. Yo me reí sin ganas. Eso le sale natural. Entonces tú no le des el show, respondió. Tú le das pruebas. Salimos de la oficina y el sol me pegó en la cara como si me despertara. Sentía las piernas flojas, pero no me podía echar para atrás. Mi teléfono vibró otra vez. Llamada de mi mamá. Contesté, porque a pesar de todo, era mi mamá. Valeria. ¿Dónde estás? Dijo con voz quebrada. Tu papá está furioso. Esteban dice que te estás haciendo la víctima. Cerré los ojos un segundo. Mamá. Hoy no voy a discutir. Hoy voy a arreglar lo que nadie quiso arreglar nunca. Por favor, hija, solo. Solo ven y discúlpate. Ya sabes cómo se pone. Sí, dije. Ya sé cómo se pone. Y por eso mismo. Ya no me voy a quedar callada. Colgué. Me temblaban las manos, pero ya no era miedo puro. Era esa mezcla rara entre terror y dignidad. Como cuando sabes que te van a doler las cosas. Pero aún así las haces. Regresamos a la casa familiar en un solo auto. El licenciado manejaba. Yo iba mirando por la ventana, viendo las calles pasar como si fueran recuerdos. Y entonces, en la esquina, vi los autos estacionados. La gente entrando y saliendo. Las risas. El teatro ya estaba listo. El licenciado estacionó a una cuadra. Vas a entrar tú primero, dijo. Yo entro después. Cuando tú me llames. Yo asentí. Me bajé. Caminé hacia la casa con el corazón en la garganta. Y en cada paso, solo pensaba. Esto pasa. Pero luego esto. Se rieron. Pero luego van a callarse. Me castigaron. Pero luego se van a enterar. Cuando abrí la puerta. Ya estaban todos en la sala. Y mi papá estaba de pie. Con una hoja en la mano. Listo para leer lo que a él le convenía. Me quedé en el marco de la puerta un segundo. 30 caras voltearon. 30 miradas que me recorrieron como si yo fuera una noticia. Mi papá no se inmutó. Solo sonrió, despacio, y dijo en voz alta para que todos oyeran. Miren quién decidió regresar. ¿Ya vienes a disculparte? Sentí el ardor subirme a la cara. Pero respiré. No, dije. Vengo a escuchar la verdad. Hubo murmullos. Mi tía abrió los ojos como platos. Mi hermano se enderezó en el sillón. Mi mamá se puso pálida. Mi papá se rió, cortito. Ay, Valeria. Siéntate. No hagas show. Yo caminé hasta la mesa del centro. Puse mi carpeta ahí, sin abrirla todavía. No voy a hacer show, papá, dije. Lo único que quiero es que no le mientas a todos. La palabra, mientas, cayó como un vaso rompiéndose. Mi papá se endureció. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque ya sé lo que están intentando hacer, dije, mirando de frente a Esteban. Esteban parpadeó, rápido. Su sonrisa se quebró un poco. Y entonces, el timbre sonó. Todos voltearon. Yo dije, Clara. Ya llegó el abogado. Mi papá abrió la boca, pero no le salió nada. Y cuando la puerta se abrió y el licenciado Julián Rivas entró con su portafolio, te juro que sentí por primera vez en mi vida que no estaba sola. Antes de que te cuente lo que dijo cuando puso ese portafolio sobre la mesa, suscríbete si te gusta el video. Y escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que pasó en esa sala fue un antes y un después. El licenciado miró a mi papá, miró a Esteban. Y dijo, con una calma que daba miedo. Señor Mendoza. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Y ahí, en ese instante, supe que el castigo de mi papá iba a volverse en su contra.
frente a los mismos 30 testigos que se habían reído de mí. El silencio que cayó en esa sala no se parecía a ningún otro. No era incómodo. Era pesado. Como si el aire mismo se hubiera dado cuenta de que algo iba a romperse. Mi papá fue el primero en reaccionar. Se aclaró la garganta, se enderezó la camisa y sonrió con esa sonrisa ensayada que usaba cuando quería parecer razonable. Licenciado, me parece que está confundido, dijo. Esta es una reunión familiar. Nadie lo invitó. El licenciado Rivas no le contestó de inmediato. Dejó su portafolio sobre la mesa, lo abrió despacio y sacó una carpeta gruesa, con sellos y documentos que se veían oficiales a simple vista. No estoy aquí por una invitación, dijo. Estoy aquí por una obligación legal. Varias cabezas se giraron entre sí. Mi tía se llevó la mano al pecho. Uno de mis primos dejó de masticar. Mi papá frunció el ceño. Esto es ridículo. Ridículo, repitió el licenciado, es intentar modificar un fideicomiso irrevocable sin el consentimiento de la beneficiaria. Ahí, mi papá me miró. No como padre. Como alguien que acaba de ver un error caro. Valeria, dijo, más bajo. ¿Qué le contaste? Yo no le respondí a él. Me dirigí a todos. Mi abuela dejó un fideicomiso, dije. Y no fue para administración familiar. Fue para mí. Se escuchó un murmullo general. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No sabía. El licenciado tomó la palabra. Doña Inés Mendoza firmó este documento hace 8 años, dijo, levantando el papel. Con testigos. Con evaluación médica. Con total capacidad legal. Mi papá dio un paso adelante. Mi madre no estaba bien, dijo, ya sin sonrisa. Todos lo saben. El licenciado abrió otra hoja. Según el reporte médico, dijo, doña Inés estaba plenamente lúcida. Más lúcida, de hecho, que muchas personas aquí presentes. Un ahogado salió de algún lado de la sala. Mi papá apretó los puños. Esto es un ataque personal. No, respondió el licenciado. Esto es documentación. Entonces sacó otra carpeta. Y ahí fue cuando sentí que el piso se movía. Además, continuó, existe una solicitud reciente para cambiar al beneficiario de este fideicomiso. Todos voltearon a ver a Esteban. Mi hermano se quedó quieto. Demasiado quieto. Esa solicitud, dijo el licenciado, fue preparada por un abogado. Que resulta ser el hijo del administrador. Un ruido seco. Mi prima dejó caer su tenedor. Eso es mentira, dijo Esteban, por fin. Yo solo estaba ayudando. El licenciado lo miró fijo. Ayudando a quitarle a su hermana lo que legalmente le corresponde. Mi papá golpeó la mesa. Basta. Gritó. Fuera de mi casa. Nadie se movió. Y eso. Eso fue nuevo. Por primera vez, 30 personas no obedecieron a mi papá. Mi tía dijo en voz alta. Arturo. Deja que termine. Mi papá la miró como si no la reconociera. El licenciado siguió. Aquí tengo los correos, dijo. Entre usted y su hijo. Donde se afirma que Valeria no va a pelear. Mi papá volteó a ver a Esteban. ¿Qué correos? Preguntó, en voz baja. Esteban tragó saliva. Papá. Yo. Léalo, dijo mi tía. Léalo en voz alta. El licenciado leyó. No va a hacer nada. Siempre se calla. Es fácil. Cada palabra era un martillazo. Mi mamá empezó a llorar. No en silencio. Llorar de verdad. Mi papá se quedó inmóvil. Su cara cambió. No a enojo. A algo peor, pánico. Porque en ese momento, entendió que su control se le había ido de las manos. Y yo. Yo lo miré fijo. Este era mi castigo, ¿verdad? Dije. Humillarme para que no hablara. No contestó. Porque ya no tenía respuestas. Y lo que faltaba por decir. Era aún más grande. Después de que el licenciado leyó ese correo, nadie supo qué hacer con las manos. Las risas habían desaparecido.
Los cuchillos y tenedores quedaron inmóviles sobre los platos como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Mi papá fue el primero en intentar recuperar el control. Lo conocía demasiado bien. Cuando se veía acorralado, cambiaba de estrategia. Dejó de gritar. Dejó de señalar. Y empezó a hablar suave. Valeria, dijo, estás confundida. Te están metiendo ideas en la cabeza. Yo solo quería protegerte. Esa frase. Protegerte. La había usado toda mi vida para justificar cada humillación. Me crucé de brazos. ¿Protegerme de qué, papá?, pregunté. ¿De saber la verdad? Mi mamá soltó un sollozo más fuerte. Arturo, dijo. Ya basta. Él ni siquiera la miró. Valeria no sabe manejar dinero, continuó. No tiene estabilidad. Cambia de trabajo. Se deja llevar por emociones. Yo solo quería asegurarme de que lo que tu madre construyó no se perdiera. Mi abuela no era su madre. Era la mía también. El licenciado Rivas dio un paso adelante. Señor Mendoza, dijo. No es usted quien decide eso. Ni su opinión sobre su hija. Ni su carácter. Ni su estilo de vida. Mi papá se rió, nervioso. Usted no entiende nuestra familia. Entiendo los documentos, respondió el licenciado. Y en ellos, usted incumplió su obligación como administrador. Entonces sacó otro papel. Además, hay algo más que nadie aquí sabe. Mi estómago se apretó. Mi papá levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? El licenciado miró a todos. La casa, dijo. Esta casa. Se hizo un silencio tan profundo que escuché el reloj de pared. Esta casa no está a nombre del señor Mendoza. Varias personas se incorporaron en sus sillas. ¿Cómo que no?, dijo mi tío. El licenciado mostró otro documento. Doña Inés compró esta propiedad con su propio dinero, antes de casarse. Y jamás la puso a nombre de su hijo. Mi papá palideció. Eso no es verdad, dijo, casi en un susurro. Si lo es, respondió el licenciado. Y según el fideicomiso, la propiedad pasa a la beneficiaria al momento de su fallecimiento. Me miró. Valeria. 30 miradas me cayeron encima. Mi mamá se cubrió la boca. La casa, murmuró alguien. ¿Es de ella? El licenciado asintió. Legalmente, sí. Mi papá dio 2 pasos atrás. Se apoyó en la silla como si le faltara el aire. No, dijo. Esto no puede ser. Y en ese momento, Esteban se levantó de golpe. Papá, dijo. Tranquilo. Esto se puede pelear. Se puede apelar. El licenciado lo miró directo. No, dijo. No se puede. Sacó el último documento. Y además, ya hay un reporte preliminar por conflicto de interés. Esteban abrió los ojos. ¿Qué? Usted redactó una solicitud legal para beneficiarse a sí mismo, siendo familia directa, dijo el licenciado. Eso tiene consecuencias. El silencio se rompió en susurros. ¿Eso no es ilegal? ¿No puede perder su cédula? ¿Cómo que lo investigan? Mi hermano se quedó pálido. Mi papá miraba a todos como si buscara ayuda. Pero ya no había aliados. Solo testigos. Y ahí, en medio de esa sala, donde me habían humillado, yo entendí algo que me dolió. Pero también me liberó. El poder de mi papá no era real. Era prestado. Y acababa de vencerse. Nadie hablaba. El aire se sentía espeso, como si la casa misma estuviera escuchando. Mi papá se quedó parado en medio de la sala, mirando a todos y a nadie, con esa expresión de quien acaba de perder algo. Pero todavía no entiende qué. Mi mamá fue la primera en moverse. Se levantó despacio de su silla, como si temiera que un paso en falso hiciera colapsar todo. Arturo, dijo. ¿Todo esto es verdad? Él no la miró. No sabes de lo que hablas, respondió. Esto es un ataque. Una manipulación. El licenciado Rivas intervino, sin elevar la voz. Señora, dijo.
Todo lo que se ha presentado aquí está respaldado por documentos oficiales. Registros notariales. Evaluaciones médicas. Correos electrónicos. Mi mamá se llevó las manos a la cara. Lloreó, pero no se sentó. Se quedó de pie, mirando a mi papá como si lo viera por primera vez. Me dijiste que todo estaba arreglado, dijo. Que Valeria no tenía nada. Mi papá apretó los labios. Era lo mejor para la familia. ¿Para qué familia?, preguntó ella. ¿Para la tuya o para la de nuestros hijos? Esa pregunta partió la sala en dos. Mi papá volteó hacia mi mamá, con ira contenida. No te metas, dijo. Esto no te incumbe. Y ahí, algo cambió. Mi mamá se enderezó. Si me incumbe, dijo. Porque yo vi cómo tratabas a nuestra hija. Y me callé. Y eso fue un error. Nadie respiraba. Yo la miré, sorprendida. Porque esa mujer que tenía frente a mí no era la que siempre bajaba la mirada. Valeria no se merecía eso, continuó. No se merecía que te rieras de ella. Ni que la castigaras como si fuera una niña. Ni que le dijeras que aprendiera su lugar. Mi papá dio un paso hacia atrás. ¿Tú también?, dijo, casi ofendido. Yo también, respondió ella. Tarde. Pero aquí estoy. Sentí un nudo en la garganta. El licenciado Rivas cerró su portafolio. Señor Mendoza, dijo. A partir de hoy, usted ya no debe tomar decisiones sobre este fideicomiso. Cualquier intento de mover bienes puede ser considerado fraude. Mi papá se rió, una risa seca. ¿Y qué? ¿Me van a meter a la cárcel ahora? No lo sé, respondió el licenciado. Pero sí sé que esto ya no está bajo su control. El silencio volvió a caer. Entonces, desde el fondo, mi tía habló. Arturo, dijo. ¿Por qué nunca le dijiste la verdad a Valeria? Mi papá la miró como si le hubiera hecho una traición. Porque no era necesario. Para ti, dijo ella. Para ella, sí. Uno a uno, mis familiares empezaron a levantarse. No para irse, sino para cambiar de lugar. Algunos se acercaron a mí. Otros se alejaron de mi papá. Sin decir nada, la sala se reordenó. Y mi papá quedó solo. Yo respiré hondo. Y hablé. Yo no vine a humillar a nadie, dije. Vine porque me humillaron. Y porque ya no iba a seguir callándome. Lo miré directo. Este era mi castigo, papá. ¿Verdad? Hacerme sentir chiquita para que no peleara. Mi papá no respondió. Porque ya no había dónde esconderse. Y entonces, el licenciado dijo la frase que terminó de cerrarlo todo. La lectura oficial del fideicomiso se hará esta misma tarde. Con o sin su presencia. Ahí supe que nada iba a volver a ser como antes. La lectura oficial se hizo a las 5 de la tarde. No en una sala elegante ni en una notaría, sino en la misma casa donde, unas horas antes, me habían humillado. Esa ironía no se me escapa hasta hoy. El licenciado Rivas se sentó en la cabecera de la mesa. No como invitado. Como autoridad. Colocó los documentos en fila, se ajustó los lentes y miró a todos. Esto no es una opinión, dijo. Es una lectura legal. Mi papá se quedó de pie, apoyado en el respaldo de una silla. No se sentó. No pudo. Su orgullo no se lo permitía. Esteban, en cambio, se sentó con los hombros caídos, mirando fijo al piso, como si esperara que el suelo se lo tragara. El licenciado comenzó a leer. Leyó fechas. Leyó nombres. Leyó sellos. Leyó cláusulas. Cada frase era un clavo más en una caja que mi papá creía que nunca se iba a cerrar. La beneficiaria única y directa es Valeria Mendoza, leyó en voz alta. Nadie dijo nada. El administrador no tiene facultades para modificar, transferir o sustituir al beneficiario, continuó. Mi papá cerró los ojos un segundo. Solo un segundo. Pero lo vi. Cualquier intento de hacerlo constituye incumplimiento y da lugar a su remoción. El licenciado levantó la mirada. Eso significa, dijo, que, a partir de este momento,
El señor Arturo Mendoza queda formalmente removido como administrador del fideicomiso. Un murmullo recorrió la sala. No de sorpresa. De confirmación. Mi papá apretó los dientes. Esto no se queda así, dijo. Voy a pelearlo. El licenciado asintió con calma. Está en su derecho, respondió. Pero le adelanto algo, con los correos, los intentos de modificación y la falta de notificación a la beneficiaria, su posición es muy débil. Esteban levantó la cabeza de golpe. ¿Y yo? Preguntó. ¿Qué pasa conmigo? El licenciado lo miró con seriedad. Usted, dijo. Deberá responder ante el colegio de abogados. Esto ya no es solo familiar. Mi hermano bajó la mirada. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta inteligente. Ni un argumento. Ni una broma. Mi mamá se sentó despacio. Parecía cansada. Como si todo el peso de años de silencio le hubiera caído de golpe encima. Yo no dije nada. No por miedo. Sino porque ya no necesitaba defenderme. Los documentos hablaban por mí. Cuando el licenciado terminó, cerró la carpeta. Esto es todo por hoy, dijo. El proceso legal continuará. Pero la voluntad de doña Inés es clara. Y se respetará. Se levantó. Me miró. Valeria, si quieres, nos vemos mañana para seguir con los trámites. Asentí. Y entonces pasó algo que no esperaba. Mi papá habló. Pero no para gritar. No para acusar. ¿Eso era todo? Dijo. ¿Así de fácil me quitas todo? Lo miré. No te quité nada, papá, respondí. Solo dejé que se supiera lo que nunca quisiste decir. Se giró, tomó su abrigo y caminó hacia la puerta. No se despidió. No miró a nadie. Solo se fue. La puerta se cerró. Y con ella, se cerró una parte de mi vida. Pero lo más difícil, todavía no había pasado. Porque lo que quedaba era ver qué hacíamos, cada uno, cuando ya no había un hombre dictando las reglas. Después de que mi papá se fue, nadie se movió durante varios segundos. Era como si todos esperáramos que regresara a decir que todo había sido una broma. Pero no regresó. El silencio que quedó no era tenso. Era extraño. Como cuando termina una tormenta y no sabes si ya puede salir. Mi mamá fue la primera en romperlo. Perdóname, hija, dijo, mirándome por fin a los ojos. Yo debí defenderte antes. Su voz no tenía justificaciones. Solo culpa. Yo sentí que se me apretaba el pecho, pero no me derrumbé. Lo sé, mamá, respondí. Pero ahora lo único que quiero es que dejemos de pretender. Se le acercó despacio. Me abrazó. No fue un abrazo fuerte. Fue un abrazo cansado. Como de dos personas que llegan tarde, pero llegan. Esteban se levantó de su silla. Caminó hasta la puerta y se detuvo antes de salir. Valeria, dijo, sin voltear. Yo. No pensé que esto llegara tan lejos. Eso es porque nunca pensaste en mí, respondí. Solo en ganar. Se quedó quieto un segundo. Luego asintió, como si esa frase hubiera terminado una discusión que llevaba años. Salió sin decir más. Uno a uno, mis tíos y primos empezaron a irse. Algunos se despidieron con torpeza. Otros me abrazaron. Un par solo bajó la cabeza. Mi tía, la que había preguntado por mí desde el principio, me tomó de las manos. Tu abuela sabía lo que hacía, dijo. Siempre te vio diferente. Asentí. No por orgullo. Por tristeza. Cuando la casa quedó casi vacía, me senté en el sillón de la sala. Ese mismo sillón desde donde mi papá había gritado su castigo. Miré alrededor. Ya no se sentía como su casa. Se sentía neutra. Como si esperara decidir a quién pertenecer. El licenciado Rivas se despidió poco después. Tu abuela pensó en todo, me dijo. Ahora toca que tú pienses en ti. Asentí. Cuando todos se fueron, subí a mi cuarto. El mismo cuarto donde había escondido la carta. Abrí el cajón, saqué el sobre, lo volví a leer.
No confíes en nadie hasta que llegue el momento correcto. Me senté en la cama y respiré hondo. Esa noche dormí en esa casa por última vez como la hija castigada. A la mañana siguiente, desperté temprano. Bajé a la cocina. Me serví café. Miré por la ventana. Por primera vez, nadie me observaba. Nadie me medía. Nadie me decía qué hacer. Me llegué a reír sola. Agarré mi teléfono y tenía un mensaje nuevo. Era de mi mamá. Gracias por no rendirte. Lo leí varias veces. Y entonces entendí algo que me costó años aceptar. Yo no había destruido a mi familia. Yo había dejado de sostener una mentira. Me fui de esa casa 2 días después. No hice escándalo. No empaqué con prisa. Caminé por cada cuarto como si me despidiera de una vida que ya no me quedaba. Antes de irme, pasé por el jardín. Ese jardín que mi abuela cuidaba con paciencia. Me agaché, toqué la tierra y pensé en todo lo que había crecido ahí sin hacer ruido. Como yo. El proceso legal siguió su curso. No fue rápido. Nunca lo es. Pero fue claro. Los documentos eran sólidos. La voluntad de mi abuela era innegable. Mi papá intentó pelear. Luego se rindió. No por arrepentimiento, sino porque ya no tenía de dónde agarrarse. El poder que tenía siempre dependió de que los demás calláramos. Y esa vez, no lo hice. Mi hermano enfrentó consecuencias profesionales. No entraré en detalles. Solo diré que por primera vez en su vida, tuvo que responder sin que mi papá hablara por él. Mi mamá empezó a cambiar. Despacio. Sin promesas grandes. Pero con actos. Me llamó más. Me escuchó más. Dejó de pedirme que no hiciera olas. Yo me mudé a un lugar pequeño. Nada lujoso. Pero mío. Empecé a dormir mejor. A respirar mejor. A hablar sin miedo. Y entendí algo que quiero que te lleves si llegaste hasta aquí. El castigo no era el problema. El problema era que yo creí que me lo merecía. Cuando alguien te humilla frente a otros, no es porque te quiera corregir. Es porque quiere que los demás aprendan a tratarte igual. Romper eso da miedo. Perder gente duele. Pero perderte a ti misma duele más. Si esta historia te movió algo, suscríbete si te gustó el contenido. Aquí contamos historias que muchas viven en silencio, pero que merecen ser dichas en voz alta. Y si quieres seguir viendo relatos como este, te invito a ver mi lista de reproducción o playlists de videos. Hay otras historias esperándote, y tal vez una de ellas también te ayude a entender que no estás sola. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Valeria. Y esta fue la vez que dejé de aceptar un castigo que nunca fue justo.